buenas tardes, queridos estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Es un gusto estar de nuevo con ustedes para nuestra clase número 2 de nuestro minicurso sobre dependencia en medicamentos, cómo entenderlo y manejarlo. Hoy precisamente vamos a hablar de un tema igual que todos los que hemos tratado, es muy importante y precisamente es el de cómo saber si una persona o cómo saber si estamos dependiendo a los medicamentos, a través de qué signos y señales podemos darnos cuenta que una persona puede estar dependiendo a un medicamento de receta o a un medicamento, ¿verdad? Muy bien, así que bienvenidos y comencemos entonces con nuestra clase número 2. Muy bien, entonces, déjenme ver, ok, bien, ok. Una consideración que tenemos que tener en cuenta inicialmente es que debemos entender que la dependencia física, estamos hablando de la que está asociada con el organismo, con el cuerpo, puede darse con el uso a largo plazo de ciertos medicamentos recetados, incluso si se toman de acuerdo con lo que el médico le ha dicho. Esto quiere decir que la dependencia física existe, la dependencia física, cómo el cuerpo se adapta a un medicamento y crea dependencia, es real, pero no en sí misma, no necesariamente constituye adicción. La adicción, como lo hablábamos también en la clase anterior, es un fenómeno relacionado, pero distinto de lo que sería la dependencia. No obstante, la dependencia puede llegar a provocar adicción. Es como si dijéramos que la dependencia es un paso antes, ¿no? Podríamos decir una etapa antes de una posible adicción. Eso es importante tenerlo en cuenta porque yo he sido como muy enfática en que tengamos muy claro que son dos procesos distintos y que en este curso lo que estamos haciendo es entender fundamentalmente el fenómeno de la dependencia a medicamentos. Muy bien. La dependencia a un medicamento está vinculada fundamentalmente con dos fenómenos. Si esos dos fenómenos se presentan, se dan, entonces ya podemos decir que la persona ha creado una dependencia. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona ha creado dependencia a un medicamento? Primero, porque desarrolla algo que se llama tolerancia al medicamento y además porque hay o se presenta un síndrome de abstinencia, que ya les voy a explicar qué es un síndrome de abstinencia. Cuando estos dos fenómenos aparecen conjuntamente, tanto el síndrome de abstinencia como la tolerancia al medicamento que se está tomando, ya podemos hablar de que hay dependencia a ese medicamento. Entonces, si les parece, empecemos a hablar del síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Les voy a leer dos definiciones que me parecieron muy apropiadas y muy simples para poder entender este fenómeno. La primera dice que el síndrome de abstinencia es el conjunto de alteraciones físicas y psíquicas que aparecen en una persona cuando ésta deja bruscamente de tomar una sustancia a la cual está habituada o es adicta, especialmente una droga o un medicamento, ¿no? Entendamos que el síndrome de abstinencia es un fenómeno que aparece no solo con los medicamentos de receta, sino también con las drogas, con el alcohol, incluso con la cafeína puede presentarse, ¿verdad? Entonces son muchas sustancias a las que una persona o el organismo de una persona se puede habituar y cuando la persona interrumpe bruscamente el uso de esa sustancia o el consumo de esa sustancia y aparecen una cantidad de alteraciones de un gran malestar a nivel físico y a nivel psíquico, entonces ya estamos hablando de un síndrome de abstinencia. Por su parte, la Clínica Mayo, una clínica que es muy reconocida a nivel mundial, dice que el síndrome de abstinencia es el conjunto de síntomas físicos y mentales que aparecen después de suspender o reducir el consumo de una droga o medicamento. ¿De acuerdo? Entonces, es clarísimo como lo que plantean las dos definiciones de lo que sería o de lo que es un síndrome de abstinencia. Muy bien. Cuando una persona es físicamente dependiente,
lo primero que estamos diciendo es que cuando detiene o reduce el consumo de esta sustancia, en este caso del medicamento, sufrirá síntomas de abstinencia, ¿verdad? Estamos hablando de síndrome de abstinencia. Muchos medicamentos que son recetados, particularmente los analgésicos, los antidepresivos, o sea, los medicamentos para la depresión, los ansiolíticos y tranquilizantes, que son los medicamentos para bajar o disminuir la activación del sistema nervioso, o los que están hechos para incrementar la activación del sistema nervioso, en este caso los estimulantes, hacen y generan cambios en el cuerpo, ¿no? Generan cambios importantes en el cuerpo y esos cambios, si se sostienen en el tiempo, valga la redundancia, pues hacen que el cuerpo se habitúe a la presencia de ese medicamento y cuando la persona deja de tomarlo abruptamente, viene el malestar. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de abstinencia? Teniendo en cuenta que los síntomas de una abstinencia, pues la intensidad de los síntomas varía de acuerdo con muchas cosas, como el tipo de medicamento, cuánto tiempo se lleva tomando, si fue una disminución de la dosis o fue una suspensión del uso, ¿no? De forma abrupta, cómo el organismo ha respondido a ese medicamento, etcétera, etcétera. Sin embargo, los síntomas pueden ir de leves a graves y bastante graves, incluso poner en riesgo la vida de una persona. En el caso de drogas, vamos a decir duras, ¿no? No obstante, con los medicamentos también puede llegar a generar síntomas serios, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son esos síntomas del síndrome de abstinencia? Los más comunes, porque hay una larga lista, digamos, de los síntomas del síndrome de abstinencia, pero ¿cuáles son los más comunes? Fatiga, náuseas, sudoración, cambios en el estado anímico, incluso pueden haber tendencias suicidas. O sea, hay un impacto a nivel anímico importante en el estado anímico de la persona. Y otros que se ve con mucha frecuencia es que la persona empieza a tener una gran fatiga, sentir náuseas y una gran sudoración, porque pues, los medicamentos actúan o influyen en el sistema nervioso, pues a nivel de todos los tejidos y particularmente al tejido al que va dirigida la finalidad de ese medicamento. No obstante, todos impactan a nivel del sistema nervioso. Entonces, si una persona tiene sintomatología como esta que estamos hablando, al suspender el uso de ese medicamento, ya estamos hablando de que tiene un síndrome de abstinencia. Y cuando ya estamos hablando de que existe un síndrome de abstinencia, ya estamos pensando que hay una dependencia, que ya se ha creado una dependencia, por supuesto, a ese medicamento. Bien. Ok. Vamos a leer un poco lo que dice una profesora del Hospital Presbiteriano de Nueva York recientemente. Esta cita es reciente. La documenté del periódico Los Angeles Times del 2019 y dice: los síntomas de abstinencia generan enorme angustia y por ello hacen que las personas continúen tomando el medicamento para evitarlos. Incluso si no es grave, puede ser extremadamente desagradable. O sea, lo que nos quiere decir es que cuando la persona deja de tomar el medicamento y siente un malestar, que es un malestar asociado a la abstinencia, o sea, que la persona está presentando un síndrome de abstinencia, el malestar puede ser tan terrible, puede ser tan molesto, puede ser tan agobiante para la persona que prefiere volver a tomar el medicamento porque al tomarlo, pues el cuerpo de nuevo busca regularse, ¿no? ¿Y por qué busca regularse? Porque el cuerpo ya se habituó a esa sustancia. Entonces, cuando se le retira de una forma abrupta, el cuerpo, digamos que se desequilibra. Entonces, eso trae una sintomatología tan molesta, tan perturbadora, que muchas personas prefieren retomar el medicamento para no sentir eso. Y eso hace que la persona esté amarrada, casi que digamos condenada a tomar ese medicamento para no sentir la abstinencia. Eso es dependencia. Ahí ya estamos hablando de dependencia. Muy bien. Es importante tener en cuenta, primero, que la abstinencia se puede controlar, pero con la debida intervención del médico tratante
O para evitar un síndrome de abstinencia, el médico le indicará a la persona, en caso de que tenga que reducir el uso de ese medicamento o detener el consumo de ese medicamento, pues lo que seguramente va a recomendar el médico es que gradualmente se vaya disminuyendo la cantidad de medicamento que se toma para que no haya un choque tan fuerte en el organismo que pueda conducir a hacer un síndrome de abstinencia precisamente. Hablemos un poco sobre la adicción. Entonces, dice, la adicción que puede incluir la dependencia física, sí, puede ser parte de, se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo del medicamento. O sea, cuando ya hay una persona, ya no estamos hablando de una dependencia, cuando ya la persona está en adicción, ya hay un consumo compulsivo y aunque la persona sabe que se está haciendo daño y que ese medicamento le está provocando un daño, lo sigue consumiendo o presenta comportamientos incluso delictivos, ¿no? La persona ya pierde un poco los límites personales para obtener el medicamento. Ahí ya no estamos hablando de una dependencia, ahí ya estamos hablando de una adicción, ¿sí? Si la persona ya quiere robar, ya la persona quiere vender lo que tiene, ya la persona es capaz de amenazar a alguien para obtener el medicamento, ya estamos hablando de una adicción y aquí de nuevo insisto en la diferencia que eso tiene con la dependencia. Entonces es importante que ustedes vayan entendiendo también cómo es que es un fenómeno de adicción particularmente. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo fenómeno. Ya dijimos que para que se considere que hay dependencia aparecen dos fenómenos, ¿verdad? Uno dijimos que es el síndrome de abstinencia y el otro es lo que llamamos la tolerancia al medicamento. ¿Qué es entonces la tolerancia? La tolerancia es un estado de adaptación biológica que se caracteriza porque disminuye la respuesta que provoca la administración de una, digamos, dosis o de una cantidad determinada de droga. Es decir, que en la medida en que el cuerpo se va acostumbrando a este medicamento y lo estoy tomando ya durante bastante tiempo, la respuesta que voy a obtener cada vez va a ser menor, a pesar de que siempre me esté tomando la misma dosis. ¿Sí? Si yo necesito, por ejemplo, con un antidepresivo, regular mi parte afectiva, regular y estabilizar mi parte emocional, y estoy tomando la misma dosis, 20 miligramos por darles un ejemplo, que me recetó el psiquiatra, porque recordemos que los medicamentos psiquiátricos solo los puede recetar el psiquiatra, nadie más, no hay otras especialidades médicas que puedan hacerlo para fines de salud mental, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si son los mismos 20 miligramos que me tomo al día, cada vez va a tener menos efecto para regularme afectivamente o regularme emocionalmente. Los primeros meses funcionó perfecto y después empezó a perder eficacia esa dosis, a pesar de que la estoy tomando tal y como me lo recomendó el médico. Si yo me veo obligada, no a título personal, sino que tengo que ir a mi psiquiatra o a mi médico y decirle que ya no estoy sintiendo el mismo beneficio terapéutico que estaba sintiendo antes con esta misma dosis y el médico tratante, en este caso el psiquiatra, tiene que incrementar la dosis, entonces estamos hablando de un fenómeno de tolerancia. Tolerancia al medicamento, muy importante. Ya dijimos que la dependencia, ¿no?, suele ir acompañada por la tolerancia. Y acá hay otra forma de entenderlo. La tolerancia es la disminución de la respuesta a un medicamento o fármaco y se produce cuando este se utiliza repetidamente, como les venía diciendo, y el cuerpo se adapta a su presencia. Fundamentalmente es lo mismo. Significa que cada vez voy a tener que ir incrementando la dosis para obtener el mismo beneficio terapéutico. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy desarrollando tolerancia, ¿no? Que ya mi cuerpo se está acostumbrando, entonces el medicamento deja de ser eficaz gradualmente y tengo que incrementar la dosis para obtener el mismo resultado que obtuve al comienzo, con esa dosis determinada, con esa dosis en específico. Muy bien, ok. A ver, otro elemento, otro aspecto que es importantísimo tener en cuenta, que es común que la tolerancia aparezca en casos en que el medicamento deja de responder
Y la gente a veces piensa que el medicamento dejó de funcionar. No es que dejó de funcionar, es que el cuerpo empezó a desarrollar resistencia a ese medicamento, empezó a desarrollar tolerancia a ese medicamento. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo tomándolo y ya empieza mi cuerpo a habituarse y el medicamento a perder efectividad. Pero no es un tema del medicamento, no es que el medicamento empezó a ser malo o empezó a ser inútil o empezó a no servir, sino que mi cuerpo se fue adaptando a la presencia de eso y hace que la respuesta que genera el cuerpo empiece a ser gradualmente menor a la que se tenía inicialmente. Y esto, claro que representa un problema porque el médico va a tener gradualmente que ir incrementando la dosis y llega un punto en que ya no se puede dar más dosis de ese medicamento y tocará considerar el cambio del medicamento. Esto es un problema. Si una persona ante un medicamento que es muy bueno, ¿no? Empieza a desarrollar tolerancia, su cuerpo empieza a desarrollar tolerancia, pues toca empezar a subir para obtener el efecto deseado y llega un punto en que ya el médico dice no te puedo subir más la dosis porque ya eso tendrá otros efectos adversos, ya sería peligroso, ya no puedo, nos va a tocar cambiar de medicamento. Entonces es un fenómeno que de alguna forma interfiere con la efectividad de los tratamientos farmacológicos. Bien, continuemos. Acá les traigo unas ideas claves. Cuando se produce tolerancia, que es el fenómeno del que estamos hablando en este momento, puede ser que el médico no sepa realmente si la persona es que necesita más dosis de verdad para obtener el mismo efecto o que la persona esté adicta. Porque la persona adicta se puede inventar el cuento de que ya no está sintiendo el mismo beneficio solo con la finalidad de que el médico le dé más medicamento y satisfacer su adicción. O sea, cuando hay un adicto es capaz de inventar cualquier cantidad de cuentos, historias, discursos, lo más convincentes posibles para obtener el medicamento. Entonces, el médico dice, ay, ¿cómo sé? ¿Será que esta persona de verdad no está teniendo el mismo efecto? ¿O será que la persona desarrolló una adicción y lo que quiere es, perdóneme la expresión, sacarme más medicamento, que le formule más medicamento? Entonces, también esto representa un problema de juicio para los médicos. Ahora, hablemos también de la tolerancia psicológica. Todo el tiempo hemos estado hablando de la tolerancia del cuerpo, del organismo, física. ¿Qué es la tolerancia psicológica? La tolerancia psicológica es cuando la persona se convenció, está sugestionada, está convencida sin que exista una evidencia racional suficiente para sustentar la idea de que necesita seguir tomando ese medicamento o de que necesita aumentar la dosis de medicamento o que necesita más tiempo consumir el medicamento para estar bien. Incluso hay gente que puede llegar a desarrollar ideas mágicas respecto a eso. Por ejemplo, que cargue la cajita de medicamento, digamos que ya terminó el tratamiento, y carga la cajita de medicamento porque tenerla cerca le ayuda a sentirse seguro. Eso es tolerancia psicológica. O sea, ya es un tema psicológico, ya es un tema psíquico, ¿no? Esto sucede mucho en personas, por ejemplo, que son hipocondríacas, que hoy en día no se habla de hipocondría, sino se habla de trastorno de ansiedad por enfermedad. Y es que la persona tiene una distorsión en su percepción de la efectividad del medicamento o de que no puede dejar de tomarlo porque se va a poner muy mal sin que haya realmente bases científicas, racionales y físicas también para demostrar eso. Es una idea, es un estado mental que tiene la persona que le amarra a la necesidad de seguir consumiendo ese medicamento. Eso sería la tolerancia psicológica. Importantísimo también tenerlo en cuenta. Bien. Entonces, fíjense que hoy hemos logrado entender fundamentalmente que para saber si una persona tiene dependencia al medicamento, lo primero que deberíamos es chequear si aparecen dos fenómenos muy claramente diferenciados, ¿verdad? El primero es el síndrome de abstinencia, que ya lo hablamos, que es el síndrome de abstinencia, y dos, la tolerancia.
Si estos dos fenómenos aparecen, podremos ya decir que la persona está desarrollando o que desarrolló dependencia a ese medicamento. Decíamos que la abstinencia es el conjunto de síntomas físicos y mentales que aparecen al reducir la dosis de un medicamento o al suspenderlo abruptamente. Síndrome de abstinencia. También dijimos que entre los principales síntomas de abstinencia encontramos una fatiga muy pronunciada, que la persona experimente náuseas, que haya sudoración, que haya alteraciones en el estado anímico de la persona y que incluso puede llegar a tener tendencias suicidas cuando es un síndrome de abstinencia serio, porque puede ser realmente serio. Eso depende del medicamento y, como les decía, de muchas cosas, pero puede llegar a ser grave. Bien. ¿Qué otra cosa hablamos el día de hoy? Dijimos que el síndrome de abstinencia se puede controlar con la intervención del médico tratante. Seguramente hay algunos medicamentos que ayudan a afrontar, a sortear el síndrome de abstinencia, pero esto solo los puede prescribir. Cualquier tratamiento para un síndrome de abstinencia solo lo puede prescribir el médico tratante. También dijimos que la tolerancia es la disminución de la respuesta a un medicamento o fármaco porque el cuerpo se habituó a ese medicamento ya que la persona lo tomó durante largos periodos de tiempo. Eso es la tolerancia. Y también dijimos que así como hay una tolerancia física, también hay una tolerancia psicológica que obedece más al estado mental de la persona, que vamos a decir que tiene unas ideas fijas, la persona que se sugestiona, que le da un enorme poder al medicamento y que siente que para estar bien necesita tomar ese medicamento, al contrario de lo que el médico tratante puede opinar. Así el médico tratante diga, tú ya estás bien, ya terminaste tu tratamiento, ya puedes dejar el medicamento, y la persona se resiste a hacerlo porque tiene esta idea, tiene esta creencia de que si lo deja de tomar se va a poner mal, o su enfermedad, su alteración va a volver o se va a agravar, todo como una cantidad de sugestiones, de ideas fijas, de a lo mejor pensamientos automáticos, porque pues esto es un estado que también genera gran ansiedad para la persona, ¿no? Cuando está tan amarrada y cree tanto que su salud depende de ese medicamento, pues la idea de dejarlo, si el médico le diga ya lo puedes dejar, puede generar grandes niveles de ansiedad. Entonces, en ese caso estamos hablando de una dependencia más a nivel psicológico. Allí puse la tolerancia, realmente no es la tolerancia, es la dependencia la que se vuelve una dependencia psicológica o psíquica, que también es algo que se presenta con bastante frecuencia en las personas que toman ciertos medicamentos. Ya en nuestras próximas clases, en nuestra próxima clase particularmente, vamos a hablar de cuáles son esos medicamentos, ¿no? Cuáles son esas categorías de medicamentos que más asociados están a el fenómeno de dependencia, ¿no? Para que lo podamos entender con mayor claridad. Nos va a acompañar un experto invitado, un médico, que nos va a ayudar a entender un poco cómo es este mecanismo de la dependencia y hacia qué medicamentos en específico se puede presentar más este fenómeno de dependencia. Así que estén muy atentos porque en nuestra siguiente clase vamos a continuar avanzando con este tema tan interesante. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes por el día de hoy. Gracias de nuevo por acompañarnos en nuestra segunda lección de nuestro curso sobre dependencia en medicamentos, cómo entenderlo y manejarlo. Y nos vemos en nuestra siguiente clase. Que tengan un feliz resto de día, estimados estudiantes.